clásica, es importante luego la palpación. Y la palpación desde el punto de vista para la revisión del sistema cardiocirculatorio va en relación justamente a determinar algunas anormalidades que pueden estar ocurriendo, a empezar en el corazón. Por eso que dice que para efectuar la palpación se debe colocar la mano derecha bien extendida y con la cara palmar después sobre las distintas zonas del precordio en busca del latido cardíaco, ¿no? Entonces revisamos como está ahí en la mano, en el dibujo, en la foto, lo colocamos de esa manera. Normalmente la región apexiana o apex siempre está en el quinto espacio intercostal, ¿ya? La línea medio clavicular derecha, desde el quinto, ahí está la punta. La base del corazón se encuentra en el segundo espacio intercostal derecho e izquierdo, porque siempre está así, no está exclusivamente al lado izquierdo. Por lo tanto, la región precordial siempre va desde el segundo espacio intercostal derecho a 2 centímetros. De la misma manera se localiza la base también a nivel del segundo espacio intercostal izquierdo. El mesocardio en el tercer espacio intercostal izquierdo, ¿no? La palpación del ápice cardíaco o la posición de Bachon que se hace justamente sirve para localizar ya el choque de la punta. Tiene un diámetro aproximadamente de 2.5 centímetros cuando uno lo toca, ya, sobre todo cuando el paciente es bien delgado o tiene poca musculatura o poca grasa. Entonces prácticamente vamos a sentir a la palpación el choque de la punta cuando colocamos nuestra palma de la mano bien extendida a nivel del quinto espacio intercostal izquierdo. La evaluación de los pulsos es importante mediante la palpación realizar la evaluación del pulso, por ejemplo, en la aorta abdominal. Muñeca. Luego también las carótidas, como ven ahí en la figura, teniendo el cuello. Las arterias radiales en la muñeca. Las arterias poplíteas justamente detrás de la rodilla. Y las arterias medias, ¿no? Entonces, de esa manera realmente podemos lograr inclusive combinar la toma de la palpación de estos pulsos arteriales. El latido apexiano. El latido apexiano se ubica en el quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular izquierda. En caso de no palparse en el decúbito dorsal, se debe introducir el pulpeo de los dedos índice y medio en los espacios intercostales de la región apical, estando el paciente en apnea expiratoria. En esta posición el ápex se desplaza de 2 a 5 centímetros a la izquierda, haciéndose más intenso. Si no se palpa, aún así debe pensarse en una dextrocardia. ¿Qué es la dextrocardia? Corazón en mala posición. ¿Ah? El corazón en mala posición. El corazón en mala posición. En otra posición, la derecha. Eso. Siempre hay personas que de muchas salen con dextrocardia, con descomposición de muchos órganos, ¿ya? Sobre todo los órganos que son, bueno, como el corazón, ¿qué más tenemos? Que uno son el hígado, el estómago, bueno, el estómago también, pero siempre puede estar al otro lado, ¿ya? A eso se llama descomposición. El ápice al lado derecho, no izquierdo, ¿no? Si todo esto arroja resultados negativos, entonces se anotará que en el examen no se palpa el choque del ápice. El desplazamiento del latido apexiano pueden haber causas cardíacas y causas no cardíacas. Entre las causas cardíacas, por ejemplo, existe la desviación hacia arriba en derrame pericárdico, desviado hacia afuera cuando existe dilatación del ventrículo izquierdo, desviado hacia abajo cuando existe hipertrofia del ventrículo
acercamiento de ambos ventrículos, el choque de la punta se desplaza hacia abajo y hacia afuera. ¿Y cuándo eso hay? Cuando el corazón está con cardiomegalia, cuando está agrandado. El frémito, ¿qué es el frémito? Es la percepción palpatoria de vibraciones anormales en el tórax, ¿no? Los frémitos son el equivalente palpatorio de los soplos graves y rudos. El frémito de la punta es generalmente diastólico, sobre todo se presenta cuando el paciente tiene estenosis mitral. El frémito basal derecho es generalmente sistólico, sobre todo aparece cuando el paciente tiene estenosis aórtica. El frémito basal izquierdo es generalmente sistólico cuando se presenta estenosis pulmonar congénita. Y el frémito del mesocardio es el pasaje de la sangre por orificio ubicado en el aurículo ventricular, comunicaciones congénitas. Y estos orificios persisten o ductus persisten después del nacimiento cuando se presenta anomalías o problemas justamente al momento del nacimiento. En embriología debe haber llevado toda la parte del septum, las comunicaciones interventriculares. Ya vamos a ver cuando llevemos anomalías congénitas todo lo referente a estos problemas. Y en embriología se lleva lo que hay que cobrar, ya todo lo referente a, digamos, a los problemas orgánicos que existen, por ejemplo, estenosis mitral, la estenosis aórtica, la estenosis pulmonar, que son causas principalmente para que aparezcan ruidos como soplos. La ocultación, ahí tenemos el foco pulmonar, un aórtico, ¿no? El pulmonar siempre está a la izquierda y el aórtico a la derecha, a 2 centímetros. Me está contagiando. El aórtico accesorio, el mitral y el tricuspide. Tenemos entonces 5 focos de ocultación. Cada uno tiene su localización, tienen que acordarse cuando comencemos a hacer la práctica hospitalaria. La ocultación, primero hay que determinar la frecuencia cardíaca. Y la frecuencia cardíaca, vuelvo a reiterarle, en el niño no es lo mismo que en el adulto. En el adulto, como promedio, ¿cuánta es? De 60 a 90 latidos por minuto. De 60, ¿no? Como promedio 60. ¿Sabes por qué te digo eso? Porque cuando hay la contracción se produce en menos de un segundo. Entonces dura esos 55, 56 milésimas de segundo para contraer. Y eso es lo que marca ¿cómo se llama? El electro. El electro tiene que ir marcando esa onda, cómo se va produciendo la contracción en la apagación. Segundo, determinar el ritmo regular coincidente con el pulso arterial. Y tercero, los focos auriculares. El foco mitral se encuentra en el ápex o algo por dentro, aunque no corresponde a la proyección real de la válvula mitral sobre el precordio. Es, sin embargo, el sitio donde mejor se ocultan los fenómenos de dicha válvula. El foco tricuspidio en base del apéndice cifónico, el estómago. El foco pulmonar en el segundo espacio intercostal izquierdo a 2 centímetros del borde external. El foco aórtico en el segundo espacio intercostal derecho a 2 centímetros del borde external derecho. Su foco, el foco mesocárdico accesorio aórtico en el tercer espacio intercostal izquierdo junto al borde external, igual a 2 centímetros. Entonces en el segundo espacio izquierdo, ¿ya? Siempre en el segundo va a 2 centímetros va a estar el foco pulmonar y el accesorio está más abajito, en el tercero. Y al otro lado está el foco aórtico, ¿no? El segundo espacio. Entonces, 3 de ellos están cerquitos. Los
mitral está más bajo. Los ruidos cardíacos, lo primero que se debe lograr es diferenciar el primer y el segundo ruido. El primer ruido se produce cuando dice la cadencia de ambos ruidos. El primero está separado del segundo por la pausa sistólica, auscultatoria o pequeño silencio, que es más corta que la pausa diastólica, auscultatoria o gran silencio. Entre el segundo y el primer ruido siguiente, primero tenemos que ver las características acústicas de ambos ruidos. El primer ruido es más prolongado, más grave, se oculta en todos los focos, pero su máxima intensidad está en el ápice y disminuye en la base. El origen ocurre por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, vibraciones producidas por el cierre de las válvulas mitral y circunfleja. El segundo ruido es más breve y agudo. Su máxima intensidad está en la base. Es mejor a la izquierda en niños y a la derecha en adultos mayores. En área pulmonar existe desdoblamiento inspiratorio. El cuarto ruido o ruido auricular es normalmente inaudible, se oculta excepcionalmente en niños y adolescentes delgados. Se considera este ruido patológico siempre que se lo encuentra. La semiología del primer ruido. ¿Ya? Se oculta mejor en el foco mitral en posición de pachón. La intensidad del primer ruido es intenso, mayor presión auricular, precarga elevada, va a ser débil por el bloqueo auriculoventricular, por estenosis mitral calcificada, etc. Y va a corresponder entonces el primer ruido a lo que significa el loop, o sea, se escucha como si hubiera un loop. La variabilidad del primer ruido se puede, digamos, alterar por fibrilación auricular. Puede haber desdoblamiento de la onda S1 o bloqueo del rama derecha. La semiología del segundo ruido. Si aquí decíamos loop, aquí en loop. Se oculta mejor en el foco pulmonar. Tiene una intensidad del segundo ruido, sobre todo en S2, intenso por hipertensión arterial, débil en estenosis aórtica calcificada y en estenosis pulmonar. El desdoblamiento del segundo ruido puede deberse a un desdoblamiento fisiológico a la inspiración, desdoblamiento amplio del segundo ruido, bloqueo de rama derecha y por una estenosis pulmonar. Y en el desdoblamiento fijo del segundo ruido puede ser que el paciente tenga una comunicación interauricular, o sea que haya un orificio que comunica ambas aurículas. El desdoblamiento invertido paradójico va a tener o se presenta por una estenosis aórtica y bloqueo de rama izquierda. ¿Qué pasaría? ¿Cómo verían ustedes cuando el paciente se le llega a detectar comunicación interauricular? ¿Qué puede suceder a ver sintomatológicamente? O sea, la sangre arterial se mezcla con la sangre venosa. ¿Qué pasaría con el paciente? ¿Qué va a sentir el paciente? Vibración. ¿Ah? Falta de oxígeno. Claro, o sea, le va a faltar, digamos, sangre oxigenada y por lo tanto va a haber signos y síntomas de insuficiencia. ¿Por qué? Porque va a estar mezclada esa sangre y va a circular sangre sin oxígeno por todos los tejidos y eso es malo, ¿no? Entonces verdaderamente comienza a ver cuando es como cuando le echan diésel a un motor a gasolina, va a comenzar a tartamudear con ese motor, es el mismo que el organismo. Entonces el organismo humano va a comenzar a fallar, va a tener signos de hipoxia y todo eso, y es complicado porque se puede producir muchas complicaciones a raíz de eso. El tercer ruido es de baja tonalidad, que se escucha mejor en el foco de auscultación mitral, coincide con la fase de llenado ventricular rápido y se presenta mayormente cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca.
cuando tiene ese sonido de la frecuencia cardíaca como ritmo de galope, que estuviera corriendo con el caballo. Ahí en el muñeco se lo escucha bien. Así de más. El flujo está aumentado a través de alguna válvula auriculoventricular y se escucha tum-ta, 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 ta, tum-ta, ta. Y es notorio cuando justamente aparece ese tercer ruido. El cuarto ruido ocurre al final de la diástole, ya que es producido por el choque de la sangre con el endocardio ventricular. El ventrículo se lo encuentra rígido, existe hipertrofia ventricular, se van a presentar signos de hipoxia, de isquemia, signos de dilatación arterial y se escucha un ruido trunca, trunca. Los soplos son fenómenos acústicos, ¿ya? Son fenómenos acústicos producidos por flujos sanguíneos turbulentos en las cavidades cardíacas o grandes vasos. Tenemos soplos inocentes, se dice, cuando existe ausencia de manifestaciones clínicas, radiológicas, electrocardiográficas y ecocardiográficas de cardiopatía. Los soplos orgánicos en general son más intensos, de mayor extensión y algunas veces se acompañan de freno. El freno, el ruido del soplo. Los soplos orgánicos tenemos el aórtico, pulmonar, el tricúspide y el mitral. ¿Qué va a producirse cuando existe una estenosis grave? Se va a producir mayormente en el momento de la sístole y existe justamente todo lo que habíamos indicado al comienzo. Va a haber todas las manifestaciones correspondientes de sensaciones que el paciente llega a determinar, digamos, cuando no tiene la cantidad suficiente de sangre, no deja pasar la sangre, la estenosis. En la insuficiencia mayormente se produce en el punto de afectación aórtica, se produce un soplo diastólico. En el foco pulmonar va a haber en estenosis, va a haber una estenosis, un resultado de las contracciones y del momento sistólico. En cambio, en la insuficiencia pulmonar vamos a encontrar un soplo diastólico. Lo mismo el tricúspide y el mitral, cada uno con sus características. Por lo tanto, los soplos cardíacos son ruidos patológicos producidos por vibraciones secundarias a un flujo sanguíneo turbulento. Entonces, los soplos no son más que una consecuencia del pasaje de la sangre de forma ruidosa por vibraciones secundarias, sobre todo cuando existe un orificio en el cual, digamos, está estenosado, ya está duro. Hay que determinar primero la localización respecto al ciclo cardíaco, si está en la fase sistólica, en o sin cardiopatía. En la fase diastólica casi siempre sin cardiopatía. Luego, es importante, aparte de la localización, la topografía que se llega a presentar, digamos, en el lugar. En cuanto a la topografía, es el lugar de mejor ocultación del soplo, indicador más fiel de su origen. Tercero, la transmisión y radiación sigue la dirección de la corriente sanguínea. Los soplos cardíacos tenemos que ver también la intensidad según grado. Existen 4 grados. El primer grado es débil, solo ocultable en condiciones muy favorables y luego de unos segundos. El grado 2 se ocultan fácilmente. El grado 3, intensidad moderada, con frémito. El grado 4 y 5, muy intenso, con frémito. Y el grado 6 se ocultan con el resultado a pocos milímetros de tórax. Ahora, con todos estos datos se puede tener un diagnóstico adecuado, pero claro, siempre guiándose en los exámenes, ¿no? En los exámenes cuantitativos. La percusión nos va a delimitar los contornos del corazón. Ya nos
puede delimitar, de tal manera de que es importante también hacer la percusión.